Vamos a ponernos en pie para entrar en esta palabra que el Señor trae en esta noche. Hoy, como apertura de estos servicios de este año 2019. Amén. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, Señor, te presento este primer servicio de viernes de este año 2019, Señor. Lo presento delante de ti, damos la apertura a los servicios y a todas y cada una de las actividades de este ministerio para este año 2019, Señor. Bendito eres tú, glorioso y fiel, Señor. Verdaderamente cuando tú llamas, tú respaldas, y cuando tú llamas, Señor, el llamado genuino es perseguido, el llamado genuino es vituperado, el llamado genuino nunca le agrada al mundo y nunca le agrada a Satanás. Por eso tu siervo Moisés buscó destruirlo cuando estaba por nacer. Por eso buscó destruirte a ti, mi amado Salvador, cuando buscaste nacer. Realmente el llamado genuino por ti es en gran manera perseguido. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque somos llamados como ministros competentes del nuevo pacto, porque tú nos ungiste y porque tú vas delante de nosotros, Señor. Gracias, porque verdaderamente es un honor y es un deleite y es un placer servirte, Señor. No hay nada más glorioso que servirte a ti, oh Señor Jesucristo, que honrarte a ti, oh Padre, a través de nuestro servicio. Gracias, mi entrañable amigo precioso, mi fiel compañero del camino, que llevas conmigo casi más de 18 años caminando a mi lado. Gracias, amigo precioso, porque has estado conmigo en todos estos años de ministerio, porque eres fiel y porque sé que siempre estarás conmigo. Ayúdame a siempre estar en tu presencia. Cuán bueno eres, amigo precioso. Toma el control en esta noche. Glorifícate en esta palabra, que sea la unción de enseñanza y predicación fluyendo. Consuélanos, exhórtanos y sobreedifícanos, Señor. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento y nos vamos a ubicar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1. La enseñanza que traigo para esta noche está titulada, amén, el pecado justificado. Amén. El pecado justificado. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Yahweh Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Amén, amén y amén. El pecado que es justificado. Ningún pecado es justificado delante de Dios. Para Dios todo es pecado. Amén. Pero la palabra nos habla de dos tipos de pecados: pecados de muerte y pecados de no muerte. Amén. Para Dios todo aquello que infringe sus normas es pecado. Amén. Y no es justificado. Lo único que nos puede justificar es la sangre de Jesús. Es lo único que nos puede justificar. De resto, ningún pecado es justificado delante de los ojos del Señor. Amén. Porque pecado es pecado. Amén. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva que no podían comer de ese árbol que estaba en medio del huerto, un árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Dios se lo dijo a Adán, Adán se lo comunicó a Eva, ambos sabían que no podían hacerlo. Amén. Pero cuando infringieron, ¿qué pasó? La pelota. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente. Lamentablemente, para reconocer nuestras faltas delante del Señor se necesita ¿qué? Humildad, carácter. Por eso hay una parábola donde Jesús habla acerca de un publicano y de un fariseo. Y el fariseo entra en Lucas y le dice, está orando el publicano, el fariseo. Le dice: Señor, gracias porque no soy como ese publicano, doy diezmo de todo lo que gano, oro al Señor siempre, estoy bien. Y el publicano llega y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Si yo soy pecador, yo cometo errores, perdóname, Señor. Jesús hace en la misma
parábola la pregunta: ¿quién salió justificado de la presencia del Señor? ¿El publicano o el fariseo? El publicano salió justificado porque reconoció sus errores. ¿Qué pasa cuando Dios le habla a Adán y le dice: ¿qué hiciste? Adán: fue ella me engañó. No dijo: Señor, perdóname, porque sí la embarré. Tú me dijiste, y interpuse primero a mi esposa antes que lo que tú me dijiste. No lo hizo Adán. Ella me engañó. ¿A dónde Eva? Y Eva, ¿qué le dijo? La serpiente me engañó. No le dijo: Señor, perdóname, porque le dijiste a mi marido y me dijiste a mí, y yo infringí. No hizo eso. Se justificaron a sí mismos. Déjame decirte que el pecado justificado trae maldición, porque no hay humildad para reconocer nuestras faltas. Y mira lo que Jesús habla acá en Lucas. Quiero que vayamos a Lucas 16:15. Y mira lo que Lucas 16:15 nos dice. Jesús está hablando, no lo vamos a ver todo. Jesús está hablando acerca de la mayordomía y habla acerca de un mayordomo infiel. Vamos a verlo desde versículo 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, es una ley. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El justificarme no me justifica ante Dios. Lo que hace que yo reciba justificación delante del Señor es reconocer mis faltas. Cuando yo reconozco mis faltas, entonces sí soy justificado, porque la palabra lo dice en 1 Juan capítulo 1. Si alguno ha pecado, ¿abogado qué? Tenemos. ¿Para con quién? Para con Dios. Amén. Tenemos abogado. Pero mire lo que dice. Vayamos allá a 1 Juan. 1 Juan nos habla de muchas cosas interesantes, precisamente respecto al pecado, respecto a la confesión, respecto al que se justifica a sí mismo. Y mire lo que dice Juan. Dice el versículo 5 de 1 Juan capítulo 1: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No puedo ser limpiado de toda maldad ni puedo ser justificado cuando no reconozco mis errores, no reconozco mis faltas.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién le hacemos mentiroso? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. El capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ojo, esto es un texto que es muy mal interpretado. Como Dios me justifica, entonces yo puedo pecar. Eso no es así. Porque tú te vuelves un practicante del pecado. Santiago dice que por nuestra concupiscencia somos tentados. Que cuando el deseo, que la concupiscencia es consumido, da lugar a ¿qué? Al pecado. Pero cuando el pecado es consumido, da lugar a ¿qué? A la muerte espiritual. Es como, por ejemplo, aquel que le ofrecieron una marihuana, ¿cierto? La probó, uy, no, listo, pasó. No me gustó esa vaina. ¿Pecó? Sí, pero pasó. Pero aquel que la probó y le quedó gustando y se volvió un consumidor ¿de qué? De marihuana. Entonces ya entró en una muerte ¿qué? Espiritual. Se volvió un consumidor de muerte, un consumidor de pecado. Mucha gente se justifica, no, pues como Dios me perdona, entonces yo me vuelvo un consumidor de pecado. Eso no es así. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios confronta a Adán, confronta a Eva, ellos tuvieron humildad para decir, sí Señor, yo lo hice. No tuvieron humildad. Buscaron escudarse en otros. Cuando Dios confronta a Saúl no tenía humildad para decir, sí, yo la embarré. Yo hice bien, es que el pueblo, es que aquí, es que allá. Solamente hasta cuando Samuel le dice, el Señor te ha desechado. Dijo, sí, la embarré, tenía el pueblo. Pero cuando Dios confronta a David a través del profeta Natán, ¿qué dice David? Sí, he pecado. ¿Y qué le dijo Dios a través de Natán? Sí, y Dios te ha remitido de tu pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo me confieso y yo reconozco mis errores, entonces hay justificación por parte de Adán y Eva. Estaba esperando que ellos admitieran que lo habían embarrado. ¿Sabes? Cuando tú confrontas a un hijo, ¿qué esperas tú? Que tu hijo sea ¿qué? Honesto, sincero. Cuando hay honestidad, ¿por qué pegar? ¿Por qué reprender? ¿Por qué disciplinar a tus hijos si estás siendo honestos? ¿Cierto? Pero cuando no son siendo honestos, ¿qué pretendes? Adán no fue honesto, Eva tampoco. Buscaron justificarse. Saúl no fue honesto, buscó justificarse en otros. Mucha gente busca justificarse en otros para poder ¿qué? Pecar. Es que por él, no, pues déjame decirte que la palabra dice que cada uno dará cuentas a Dios de sí. Es que yo pequé porque es que usted pecó porque usted quiso pecar. Es más, ni Satanás viene a cogernos las manos para pecar. Lo que hace este espíritu inmundo es que incitarnos. Yo soy el que tomo ¿qué? La incitación. Yo soy el que decido aceptar esos ofrecimientos o no. Cuando Satanás tienta a Jesús, Satanás no le cogió las manos a Jesús ni la boca a Jesús, ni le iba a meter el pan a la boca. Satanás incitó a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Le rechazó todos y cada uno de sus ofrecimientos. La culebra, Satanás en esta serpiente no estaba obligando a Eva, no la cogió, la envolvió y con la cola le estaba metiendo la fruta en la boca. No, la incitó. Ella cayó redondita. Entonces muchas veces queremos justificarnos en el pecado. Y no hay justificación para el pecado. El que peca, peca. El que peca, peca. Ahora, hay dos tipos de pecados. El pecado de muerte y el pecado no de muerte, dice el apóstol Juan. Vamos a verlo. Vamos a ir a 1 Juan. Primera Juan capítulo 5.
vamos a leer desde el versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano, está hablando de hermano en Cristo, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, el guarda del maligno no le toca. El apóstol Juan habla de dos tipos de pecado: pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Déjame decirte que para Dios toda infracción de su ley es pecado, pero hay pecados más grandes delante del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús estaba ministrando liberación, los fariseos decían: no, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Jesús habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, y dice que toda blasfemia contra el Espíritu de Dios no tiene perdón, sino que se vuelve ¿qué? Reo de juicio. Reo está en condenación. Por eso es que hay mucha gente que habla cosas que ni siquiera saben. Más hablan cuando hay una administración. Eso es como el del diablo. Tú no sabes si está el Espíritu Santo operando ahí. Tú le estás insultando. Estás entrando en un peligro tremendo. La palabra nos habla en los Salmos, Proverbios, hay 7 cosas abominables para el Señor. Por ejemplo, un pecado de muerte. Todo lo que tenga que ver con el ocultismo para Dios es abominable. Una persona que, conociendo del Señor, indague en brujería, indague en hechicería, entra en abominación y en pecado de muerte. Hace unos años me pasó en una salida evangelística una mujer que, entre comillas, decía cristiana, iba a la iglesia cristiana, pero también consultaba al brujo. El Señor me puso para decirle: ¿qué voy a hacer contigo, mujer? Porque vas con el orden del brujo y buscas de mí. Eso fue un ultimato. A los 2 meses, 7 preinfartos, la oportunidad de Dios. La única respuesta fue: salgo de acá y le haré una mujer a un hijo mío, paro fulminante. Porque ¿qué pasa? El ocultismo es abominación para el Señor. El que indaga en el ocultismo después de conocer del Señor, entra en un pecado de muerte. La fornicación es un pecado de muerte, porque el que peca en fornicación contra su propio cuerpo peca, que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay unas abominaciones que la palabra nos habla para que sea Proverbios. Ya les digo dónde queda. Vamos a ir Proverbios 20.
Por ejemplo, mira lo que dice Proverbios 20. Dice Proverbios 20, versículo 10. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Yahweh. Amén. Para Dios es abominable la usura, la extorsión y el engaño. Por eso que al cristiano no puede dar dinero a usura. Amén. Maestro, yo te presto, pero ¿al cuánto me lo devuelves? ¿Al 10%, al 5%? Déjame decirte que como cristiano entras en abominación para el Señor. Por eso es que el Señor les hablaba a los fariseos que eran ávaros. Vosotros os justificáis a vosotros mismos, porque lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Y cuando la palabra habla de algo abominable para Dios, significa que es algo supremamente repulsivo. Y lo que es repulsivo para Dios son los pecados de muerte. Amén. Dice acá. Versículo 23. Abominación son a Yahweh las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Amén. Para Dios, el engaño es algo abominable. Amén. Ahora, abominable ¿en qué sentido? ¿Por qué habla del pecado de muerte? Ese pecado de muerte habla para aquellos que ya conociendo la verdad se deleitan en ello. El apóstol Pablo habla acerca, está hablando de una iglesia, no me acuerdo si es la iglesia de Colosenses o de Tesalonicenses, no me acuerdo, y les dice que tuvieran cuidado con los pecadores, pero Pablo dice, no con los pecadores de este mundo, sino con aquellos que llamándose hermanos se deleitan en el pecado. Dice, ni aún habléis, ni comáis, ni aún, dice, os juntéis por causa de su ropa contaminada con su inmundicia. Mira esto. ¿Qué pasa? Una cosa es la gente que está en el mundo y no conoce al Señor, ¿cierto? Listo. No podemos juzgarlos porque no han venido a la verdad que es Cristo. Pero cuando una persona viene a la verdad que es Jesús y sigue haciendo lo que hacía antes, no hay justificación. Amén. Porque después de que conoce la verdad, no hay justificación. Entonces, cuando la palabra nos confronta de pecado de muerte, precisamente nos habla de cosas que para Dios son abominables. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Ese abomina su alma significa abomina su espíritu. Ojo, los ojos altivos. ¿Los ojos qué? Altivos. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque él era altivo, era soberbio. La misma postura de Satanás. Cuando lo confrontó con lo que el mal que había hecho, antes he obedecido la voz de Yahweh. Altivo, soberbio, obstinado, porque fue confrontado con su pecado y no tuvo la humildad para decir sí, he cometido error. La misma postura de Adán y Eva. Dice, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Por eso no es aceptable que un cristiano sea mentiroso.
porque está en abominación delante del Señor. Por eso Jesús, cuando le hablaba a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. No, yo soy hijo de Abraham. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Cuando un cristiano todavía gusta de la mentira, está mal delante del Señor, y eso es algo abominable delante de Dios. La mentira es algo que a Dios le desagrada en gran manera. Amén. Ay, Dios me entiende, es que me está tratando, es que... No te justifiques. Pecado es pecado. Otro: las manos derramadoras de sangre inocente. Ay, santo. Podrá el gobierno, déjame decirte, por aceptar y aprobar la muerte de niños. Ay, que la chinita salió loqueando y se fue a una rumba y quedó embarazada. Y, ay, no me llega. Embarazada. El mejor método: vaya a la droguería para que le hagan venir al chinito y siga a la niña loqueando como cabra loca. Porque como el Estado ahora lo aceptó. Pero delante de Dios es ¿qué? Abominación, derramación de sangre inocente. Por eso déjame decirte que un cristiano no puede avalar la muerte de ningún ser vivo. El cristiano no puede mancharse sus manos con sangre inocente. Si no, imagínate nomás el primer asesinato, y dice que la tierra estaba clamando por la sangre de Abel. Porque cuando Dios le dice a Caín: tu hermano Abel, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahí con soberbia. Y Dios le dice: entonces, ¿por qué la tierra clama la sangre de tu hermano? ¿Qué recibió Caín? Maldición. Maldito fue él y maldita fue toda su descendencia. Amén. Entonces, ¿qué hago? Me violaron desde niño. Y daba bienestar. Para de contar. Alguien que le pueda dar amor y tú no tengas inmundicia en tus manos. Lamentablemente, mucha gente, muchas mujeres en este ministerio ha pasado, y cuando están ministrando se me dice: hay muerte en el vientre. Y yo: ay, ¿qué pasó? Y el Señor me llama a indagar. Efectivamente, muchos de ellos abortaron. Hay muerte en ese vientre, hay maldición. ¿Por qué? Porque lo hicieron en su ignorancia, o muchas sabiendo lo hicieron. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que la maldición nunca viene sin causa. Es decir, todo lo que acontece tiene un porqué. Amén. Otro, versículo 18: el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos ¿qué? Inicuos. Las palabras son personas que a todas se la pasan maquinando cómo hacer mal, cómo hacer cosas que le desagradan al Señor. A todas están maquinando. Es decir, es un taller de Satanás. Una vez mi pastor Álvaro me decía, hablaba en la predicación, decía: toda mente desocupada es un taller de Satanás. Y es cierto. Si alguien está conectado en las cosas del Señor o algo que lo edifique, su mente ¿qué es? Libre para que Satanás venga y le traiga pensamientos contrarios y lo ponga a maquinar cosas terribles. Amén. Porque déjame decirte que esta es un taller ¿de quién? ¿Del Señor o del diablo? Amén. Por eso tenemos que estar siempre constantemente activados con el Señor, en oración, en palabras, cosas que realmente nos edifiquen, no cosas que nos destruyan. Amén. Los pies presurosos para correr al mal, otra cosa que para el Señor es abominable. Amén. Por eso no es aceptable que un cristiano, después de conocer al Señor, se deleite. ¿Cuántos en este mes de diciembre volvieron atrás?
se pegaron las capaditas al mundo. Otra vez la bebeta, otra vez la fumata y otra vez la bailata. Pies apresurosos para ir, ¿qué? Al mundo. ¿Y quiere que Dios los aplauda? No, Dios no aplaude. Porque después de que tú conoces la verdad, no hay justificación. Los pies presurosos para correr al mal. 19. El testigo falso que habla mentiras. Ay, eso es algo que para el Señor también es aborrecible. Sí, yo lo escuché. Sí, hermano. Sí, Señor, sí, yo lo escuché. Es mentira, no lo había escuchado, no había visto nada. Testigo falso para Dios es que abominable. Por eso es que mejor vea, como dice un dicho secular, en boca cerrada no entran moscas. Y hay gente, mira, ¿por qué el apóstol Pablo le dio tan duro a la iglesia de Corintios? Porque muchos sacan de ello, es que la mujer no puede predicar, la mujer no puede servir, la mujer no puede porque la mujer es chismosa por naturaleza. Sabes que cuando tú vas a mirar las escrituras, la mayoría de las veces la palabra amonesta a la mujer de acuerdo al chisme. Por eso Pablo hablaba y decía a las mujeres, a las viudas que verdaderamente son viudas y sirven en el Señor, ténganlas de doble honor. No aquellas que siguen todavía y de casa en casa chismoseando, no las tengas, deséchalas, porque las tales, dice, se han corrompido. Amén. ¿Por qué Pablo prohibió en la iglesia de Corintio que las mujeres, es más, levantaran la mano? Porque había gran chisme en la iglesia de Corintio. Es más, decía, la mujer no permito que hable en la iglesia. ¿Alguna cosa? Pregunte allá en la casa. Las mujeres en la iglesia allá en Corintio eran calladitas. Ni decían. ¿Por qué? Por el chismerío tan impresionante que había en la iglesia de Corintios. Por eso Pablo dijo, no. Y lamentablemente, si hay hombres que parecen que se pusieran faldas, ser re chismosos. Pero el chisme viene más que todo de las mujeres. Por eso la Biblia habla acerca del chisme y precisamente habla respecto a las mujeres. Porque de un hueco generamos un cráter y de un fósforo encendemos un bosque. Amén. Por eso cuando la palabra habla del testigo falso, está hablando de aquel que dice cosas que no son, o se mete en un tema y agrega cosas o exagera cosas. Esa es otra cosa que es bastante desagradable, porque déjame decirte que eso son mentiras. Cuando dicen algo y le agrega y le aumenta y mejor dicho, sí, yo lo vi, se cayó y se raspó y se le cayó la oreja. No, solamente se cayó y se raspó. Y hay gente que eso, mejor dicho, exagera una cosa desorbitante. Eso es falso, eso es pura mentira. Habla lo que es. Si quieres agradar al Señor, limítate en hablar lo que es, porque eso es desagradable delante del Señor. Yo no puedo justificarme a mí mismo. Pecado es pecado. Y la parte 7, mira lo que dice acá en el versículo 16, antes de leer el 19. 6 cosas aborrece Yahweh. Es decir, 6 cosas que Dios aborrece. Para Dios todo el pecado es aborrecible. Pero la séptima dice, es abominación para el Espíritu Santo. Dice, el que siembra discordia entre hermanos. ¿El que siembra qué? ¿Por qué Dios destruyó a la tribu de Coré? ¿Por qué Dios destruyó a los 11 espías que había enviado a reconocer la tierra de Canaán? Por discordia. Discordia es poner en enemistad a uno contra el otro. La discordia entre hermanos para Dios es abominable, porque es la misma postura que Satanás hizo en el reino de los cielos, cuando puso a la tercera parte de los ángeles del Señor en contra de ¿quién? En contra de Dios. Por eso es que Dios arrojó a Satanás a la tierra y a todos sus seguidores, que son los ángeles caídos, ¿cierto? Pero antes de arrojarlos, a Satanás dice que
perdió su esencia, perdió su hermosura, perdió su honor. Espanto se convirtió, dejó de ser quien era, y asimismo todos los que le siguieron. Por eso déjame decirte que algo abominable para el Señor es el hermano que genera y pone discordia entre otros. Amén. Eso es bastante abominable para el Señor. Por eso es que, ¿por qué Dios paró a Aarón y a María? Porque ellos querían poner en discordia a Moisés contra el pueblo. ¿Por qué Dios destruyó a Absalón? Porque Absalón puso en discordia a su padre contra Israel. La discordia es una de las estrategias de Satanás para traer división a un grupo, a un ministerio, a un gobierno, a una familia. La discordia. La discordia no viene de parte del Señor, la discordia proviene de parte de Satanás. Y la discordia se genera con la murmuración, con el chisme, con el habla y con tantas cosas. Y esto es algo abominable delante del Señor. Amén. Por eso, cuando Dios confronta a Adán, confronta a Eva, Dios quería que hubiera ¿qué? Humildad. Humildad. Entonces, cuando la palabra nos habla, el Señor nos confronta del pecado. Déjame decirte que hay mucha clase de pecado, pero hay pecado de muerte y pecado de no muerte. Y la murmuración es un pecado de muerte. El tomar las cosas sagradas por juego es un pecado de muerte. Había otra problemática en la iglesia de Corintio, en 1 Corintios de 9, capítulo 11, menciona de que la iglesia de Corintios jugaba con las cosas sagradas. Que cuando iban a celebrar la cena del Señor, pues, van a celebrar la cena, tengo un hambre, voy a comer pancito, o voy a tomar vino, pronto para embriagarme. Tomaban en poco la sangre y el cuerpo de Jesús en la consagración de la cena. Y por eso el apóstol Pablo dice, por eso muchos están durmiendo y otros están en cama. Esos durmiendo es que el Señor los había cortado, estaban muertos, y otros estaban enfermos. Y esos que estaban enfermos era porque Dios mismo los había tratado y habían entrado en disciplina de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo finiquita ese capítulo diciendo, por eso habéis sido o está siendo tratado por el Señor para que no seáis condenados con el mundo. ¿Qué pasa? Cuando el cristiano juega con el pecado, déjame decirte que no sabes qué clase de pecado se están metiendo. Porque lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, somos propensos ¿a qué? Al pecado. Pero hay pecado de muerte y pecado de no muerte. Por ejemplo, un cristiano que conociendo ya al Señor caiga en la idolatría. Está en un pecado abominable delante del Señor. La idolatría es un pecado de muerte. Hay pecados de muerte y no de muerte. Por eso el apóstol Juan dice, hay pecados de muerte que yo no digo, no pidáis. ¿Por qué? Porque los tales que han caído, cayeron en las manos del Señor. Amén. Es bastante delicado. Por eso, hermanos, el pecado justificado es el que yo mismo me justifico. Ay, es que Dios me entiende, Dios me conoce, ay, que mi papito lindo. Pecado es pecado. Y algo que yo tengo que hacer es reconocer y tener honestidad y ser humilde. Señor, yo mismo la palabra, yo pequé. Amén. Hay mucha gente que se justifica para pecar, se justifica para no volver a una iglesia, se justifica para cometer hechos vergonzosos. ¿Por qué? Porque se justifican a sí mismos. O usan el escudo de otra persona para pecar. Adán, ella me dio y yo comí. Eva, la serpiente me engañó. Déjame decirte que Dios no va a justificar a nadie. Si tú pecaste, pecaste porque aceptaste el argumento del diablo. Estás en el mundo, te volviste al mundo. Estás en el mundo porque aceptaste el argumento del diablo. No porque te pusieron un revólver, tienes que pecar. No, pecaste porque quisiste pecar. Porque fue más fácil aceptar los argumentos de Satanás y de la carne que aceptar y obedecer al Señor.
Ayer veía un pasaje, leía un pasaje, me impactó mucho, hasta compartí un tips. Es tremendo. Juan y Pedro estaban pasando una situación fuerte en la iglesia primitiva. Y los fariseos, los principales, os prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús. Y ellos, juzgar si es justo obedecer a Dios antes que ustedes. ¿Es justo obedecer a quién? A Dios primero, antes que los demás. Cuando tú realmente amas a Dios y quieres agradar al Señor, buscarás obedecerlo a Él antes que al mundo y todo el mundo. Pero es que mi marido, es que mis hijos, es que mi familia, es que mis hermanos, es que mi jefe, es que aquí, es que allá. Entramos en la misma postura de Adán y Eva. Es que Eva, es que la serpiente. Por eso luego Dios se le va a cada uno y le dice, bueno, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, la tierra no te dará fruto con el sudor de tu frente. Y a la Eva. ¿Por qué? Porque ellos estaban justificando. Yo a veces pienso y analizo cómo hubiera sido o qué hubiera venido sobre ellos si Adán, cuando fue confrontado, dijo, Señor, perdóname. La misma postura de David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, cuando va y manda a matar, ¿cierto?, este siervo suyo por acostarse con su mujer. Cuando Natán fue confrontado, ese hombre eres tú. David, sí, perdóname, Señor, locamente actuado. Dios ha redimido tu pecado. ¿Cuál hubiera sido la postura de Adán cuando fue confrontado por Dios? Si hubiera sido, sí, Señor, locamente, perdóname, Señor, pequé, tú me dijiste, pequé. Hubiera sido diferente lo que Adán recibió. Lo mismo Eva, pero ellos se justificaron en otros. No pretendamos justificarnos en el pecado y que Dios antes pelee por mí. Dios no va a pelear por mí cuando yo me justifico en el pecado. Yo tengo que ser sincero, honesto y humilde para reconocer mis faltas. Lamentablemente hay mucha gente que quiere justificarse en otros. No, por él. Miraba yo el testimonio de una mujer. Se apartó del cristianismo porque los pastores donde se congregaban era solo codicia y avaricia. Es tremendo. Yo me aparté del Señor y busqué mi religión. Eso no lo va a justificar delante del Señor. Que eran los únicos pastores que había. Dios no la va a justificar por eso. Decidió cambiar a Cristo por un mal testimonio. ¿Acaso Dios va a justificar por eso? Esto no están caminando bien con el Señor. Yo prefiero irme a donde realmente se estén caminando y que pueda ser edificado. Esa es la mejor decisión. Pero hay gente que decide volverse al mundo, empezar a practicar el pecado porque fulano y sutano. ¿Acaso decidió buscar realmente a Dios? Cuando tú pones la mira en Jesús, buscas a Jesús, no buscas al hombre. Yo he visto infinidad de malos testimonios y malos siervos, pero eso no hace que yo siga amando a mi Señor y obedeciendo a mi Señor. Porque es que mis ojos no los puse en el hombre, los puse, como dice Hebreos 12, en el autor y consumador de la fe. Él es el que me da un excelente ejemplo, Él es el que me da un excelente modelo para seguir, no el hombre. Entonces mucha gente se justifica en otros para poder pecar, para poder... No es redimido. ¿Por qué? Porque no hay humildad de reconocer que la embarraron. Por eso David, cuando uno analiza la vida de David, la vida de Saúl, Saúl cometió menos pecados que David, o menos graves. Pero algo que tenía David era que era humilde para reconocer sus faltas. Cuando censa al pueblo y dice, locamente he hecho, perdóname, Señor. Pero Saúl, 2 errores, la misma cayó en la misma. Él se justificaba a sí mismo. Cuando tú te justificas a ti mismo, estás en problemas delante de Dios.
Porque cuando tú te justificas por el pecado, déjame decirte que no eres redimido en tu falta. Por eso mira lo que dice Juan: el que dice que no tiene pecado le hace a Dios ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él, la palabra no está en él. Por eso el pecado justificado es un pecado grave, es decir, estás añadiendo el mal a mal. Amén. Por eso tenemos que aprender a entender que si cometes una falta, ve a la presencia, pídele perdón. Señor, perdóname, he cometido error, perdóname, Señor. No caer en la postura del publicano, gracias, Señor, porque no soy como ese mentiroso publicano, esto y lo otro. No. Mírate, júzgate, examínate. Perdóname, Señor. Pero hay gente que se justifica en otros para cometer sus hechos, para pecar, para volverse en el mundo. ¿A quién realmente sí aceptaron al Señor Jesucristo? ¿Sí conocieron la verdad para ser libres? Porque cuando uno realmente conoce a Jesús, déjame decirte que pone su mirada en Jesús, no en el hombre. No en el hombre. Mi papá, yo recibí un mal ejemplo de mi padre, pero no por eso voy a seguir sus mismas pisadas. Mi ejemplo es Dios. Por eso busco ser un buen padre con mis hijas, porque mi ejemplo está en el Señor. Yo no puedo justificar. Hay mucha gente que se justifica porque los errores de los papás, entonces ellos también van a hacer lo mismo. Es que como mi marido me fue infiel, entonces yo también le voy a poner los cuernos, lo voy a poner como un ciervo, así de varios cuernos. Se justifican a sí mismos. ¿De qué sirve? Si uno viene a Cristo es para tener un cambio de vida, de mentalidad. Pero mucha gente se justifica a sí mismo para cometer hechos vergonzosos. Por eso el Señor le decía a los fariseos: vosotros los justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ahora, presta atención: el que se justifica a sí mismo, ¿lo hace delante de qué? De los hombres, no delante de Dios. Para que el hombre le tenga conmiseración, lástima, orgullo, no sé. Pero el que realmente quiere ser redimido, lo hace delante del Señor. El fariseo, lo hacía públicamente, el publicano lo hacía en secreto. Señor, sé propicio a mi pecador. Yo soy pecador, ten misericordia de mí, le estaba diciendo. Cuando yo quiero realmente ser redimido por el Señor, reconozco mis faltas. Amén. ¿Reconozco qué? Mi falta, reconozco mis errores. Por eso es algo que yo aprendí hace muchísimos años. Y es cierto: arrepentimiento diario del pecado diario. Amén. Tú no sabes de cuántas cosas ofendiste a Dios en el día. Hoy yo aprobé las nubes. Mentiroso. Una mirada, un pensamiento, una palabra, una actitud, un gesto. Tantas cosas. Por eso es importante, Señor, perdóname. No sé qué haya cometido hoy, en palabra, en pensamiento, en actitud. Señor, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Juan, el que ha dicho que no tiene pecado le ha sido mentiroso. Pero el que ha pecado, abogado tiene para con quién? Con el que el Señor Jesús. Pero el que ¿qué? El que reconoce su pecado. No es que yo sigo pecando y no, como yo tengo abogado. Tiene abogado. Cuando va al abogado dice: perdóname, Señor, he cometido esta falta. Pero mientras yo me justifique a mí mismo, déjame decirte que no hay remisión de tus faltas, sino mayor agravio. Eso le pasó a Adán y eso le pasó a Eva. Cuando fueron confrontados, ¿qué hicieron? No, Señor, no. Fue. No había humildad en su corazón. Cuando no hay humildad no se puede reconocer las faltas. ¿Sabes por qué una persona no puede perdonar a otra? Porque no hay humildad de corazón. ¿Sabes? Perdonar, pedir perdón, se requiere de humildad. Amén. Pedirle perdón a Dios significa humildad. Pedirle perdón a otra persona significa humildad. Y aceptar falta significa humildad. Porque el orgullo, la soberbia y la obstinación no te dejan ver la verdad en ti.
Yo estoy bien y los demás están mal. Yo también cometo pecado, yo también cometo errores. Pero hay alguien que me justifica cuando voy a él y digo, Señor, perdóname, porque hice esto e hice lo otro. Perdóname, Señor. Amén. Perdóname. Cuando yo reconozco mi falta, entonces soy redimido. Cuando yo no reconozco mi falta, no soy redimido. Por eso cuando el Señor hablaba acerca del perdón, es más, en Marcos 11, cuando el Señor está hablando les dice, si vosotros confiáis en Dios, de cierto os digo que a cualquiera que diga este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga, les será hecho. Así también vosotros creáis todo cuando estéis orando, y cuando oréis, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, porque así vuestro Padre os perdonará. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, ¿qué? Os perdonará. Déjame decirte que eso es un enlace. Yo perdono, Dios me perdona. Yo pido perdón, Dios me justifica. Mientras yo no pida perdón, ni perdone, no soy justificado. Dice la palabra, me vuelvo preso. Hay una parte donde dice acerca de las ofrendas. Dice que tú cuando traigas ofrenda al altar y tienes algo contra alguien, dice, deja tu ofrenda al lado del altar y ve y arréglate con tu adversario. No sea que tu adversario te entregue algo así. Ojo. ¿Y se has echado qué? En la cárcel. Y no salgas de allí hasta que pagues el último ¿qué? Cuadrante. Déjame decirte que eso no lo está hablando de una manera física. Que va a venir un policía, usted no está preso una vez para picota unos 15 días, unos 20 días. No, déjame decirte que está hablando de una prisión espiritual, y ese alguacil, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Oh, cuando yo no perdono, dentro en un problema donde dentro como preso, y no salgo de esa prisión hasta que pague el último ¿qué? Cuadrante. Por eso es importante nosotros entender que no me puedo justificar a sí mismo. Que si cometo pecado, Señor, perdóname, he cometido este pecado tan. Que si ofendo, si perdona, suelta el perdón. Porque si no, déjame decirte que debe de ser una prisión espiritual. Amén. Por eso es importante nosotros entender que el pecado que me justifica, déjame decirte que es una artimaña del diablo. No hay pecado que te justifique. Cuando infringes la ley, te entras en un pecado con Dios, un pecado grave. Pero cuando tú tienes humildad de corazón, entonces tú entras en remisión con el Señor. Amén. Tú entras en remisión. Yo no pude soltar el perdón hacia mi padre, sino hasta cuando reconocí que le odiaba, que estaba herido, que no gustaba de él por todo lo que me había hecho y por lo que dijo cuando mi mamá le dijo que estaba en embarazo de mí. Cuando yo solté y reconocí lo que estaba en mi corazón, Dios pudo perdonarme y pude sentir y recibir la remisión de mi pecado. Por eso déjame decir que cuando la palabra nos confronta del pecado, es porque Dios quiere que no nos volvamos practicantes de y que lo soltemos. Amén. Y que hay pecados más graves que otros, sí. Pecados de muerte y no de muerte. Amén. Porque hay personas que Dios las corta porque entran en pecado de muerte. Rebelión es un pecado de muerte. La murmuración es un pecado de muerte. La blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado de muerte. Todo lo que tenga que ver con ocultismo, que una persona, después de que conozca al Señor, o que fue presentado y no se arrepintió, pecado de muerte. Hechicería, todo esto, la idolatría, pecado de muerte, cosas que Dios no admite. Por eso déjame decirte que cuando Dios introduce la tierra de Canaán a su pueblo, les decía que no hicieran lo que ellos hacían. ¿Y qué hacían ellos? Empezaron a idolatrar otros dioses, empezaron a entrar en hechicería, en brujería, en ocultismo, empezaron a entrar en idolatría, empezaron a entrar en fornicación con las mujeres de otras naciones. ¿Qué hizo? Que Dios los destruyera, que Dios los mandara a otras naciones, que sus enemigos los persiguieran.
empezando a hacer cosas abominables delante del Señor. Por eso, hermanos, tengamos humildad, porque sin humildad no hay nada. Por eso, la palabra nos habla en Santiago de que Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. ¿Y la gracia qué? El soberbio nunca va a reconocer que está mal. Nunca. El soberbio nunca va a reconocer que él la embarró. Adán y Eva estaban en soberbia. Saúl estaba en soberbia. Pero nunca reconocieron su falta. Le estaban echando el pato a otro. No fue él. Él fue el culpable. Él. Nunca dijo fui yo. Yo. Por eso tenemos que tener humildad. Para poder reconocer mi falta. Para poder reconocer mis errores. Y que Dios me pueda redimir. Amén. Mis hermanos, esa era la palabra que traía para esta noche. El pecado que es justificado. Amén. Pero no es un pecado justificado delante del Señor, sino el que yo busco justificarme para poder hacerlo. Amén. Todo pecado delante del Señor es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte, dice la palabra del Señor. ¿Qué trae el pecado? Muerte. No trae nada bueno. Por eso no podemos hacernos partícipes del pecado. Amén. Entramos en un nuevo año con nuevos retos, con muchas cosas que ni siquiera sabemos que vendrán y que viviremos. Pero que entendamos, amén, que el enemigo está a la puerta y que la carne está en todo momento buscando hacernos caer. Amén. Y que si cometemos errores, hermano, no te justifiques a ti mismo. El pecado no es una justificación. El pecado es una infracción de la ley de Dios. Y cuando yo reconozco delante del Señor, Dios va a redimirme. Amén. Vamos a ponernos en pie.